El pueblo temía a las brujas, pero la sombra que nadie esperaba venía con paso de anciana y un canasto al hombro. ¿Te atreves a escuchar lo que se cuenta por las veredas cuando la noche se prieta y las luciérnagas callan? Te lo digo como quien guarda relatos que los abuelos no dejan morir. Hay historias que se cuentan para no olvidar, y otras que se callan para no despertar lo que acecha bajo la piel del monte. Pueblo Viejo queda en Veracruz, donde el río se dobla como una cinta negra, y el maguey crece implacable en los cerros. Es un pueblo de casas bajas, de puertas que crujen, y de generaciones que saben nombrar el viento. Dicen los mayores que, los años en que las noches tenían hambre, algo descendía en forma de fuego, bolas incendiarias que rodaban entre los sembrados, buscaban sombras pequeñas, y se tragaban los suspiros de los que dormían sin protección. Nadie lo contaba como noticia, lo contaban como advertencia. No dejes la cuna sin rebozo, murmuraban las madres. No pases de noche, repetían los muchachos que habían visto esas luces huir entre los nopales. Empezó con llantos que no tenían consuelo. 1 mes, 2 meses, y las cunas amanecían vacías, o con sábanas arrugadas como si alguien hubiera dado un abrazo demasiado fuerte. Luego desaparecieron sacerdotes. El padre Miguel, hombre de voz rasposa que acostumbraba a rezar con las manos manchadas de tierra. Padre José, que vino de pueblo vecino con una Biblia gastada. El joven cura, nuevo, que quería enfrentar lo sobrenatural con lámparas de aceite. Un día los encontraban sin más rastro que el aroma de cera y humo, y las velas consumidas hasta el meñique. Otros no aparecían, se desvanecían en la oscuridad como si la noche los hubiera tomado de la mano, y se los hubiera llevado más allá del río. Las brujas, las llaman. Aquí las describen de una manera que no espera explicación. Bolas de fuego que se desprendían de la sierra, y venían como lluvia de ojos. Las viejas hablan de hechicería antigua, de mujeres que se habían vuelto nubes de brillo para cazar lo que la vida aún no había nombrado. Los padres dejaron de arrullar fuerte, por miedo a que el llanto invitara a las luces. A partir de entonces el pueblo se cerró como fruta madura. Puertas con travesaños, collares de ajos en las ventanas, ramas de maguey clavadas en las rendijas. Los rezos quedaron mudos, porque las palabras ya no alcanzaban a cubrir la presencia de las bolas de fuego. Lo que te cuento aquí, llegó a mis oídos como rumor primero, y luego como historia adulta. Lo escuché en la cantina de don Remigio, lo murmuró doña Eustaquia bajo su paño de cocina, lo confirmó Ernesto con esa certeza que solo tienen los jóvenes que han visto algo que otros callan por miedo. No es solo miedo, decía don Remigio mientras movía la copa sin beberla. Hay un cansancio en los campos, una pesadez que huele a animal mojado, porque así son las historias de pueblo. Se sostienen en pequeños detalles que juntos forman la tela del terror. Y una tarde, cuando la lluvia venía pegada al barro, y las campanas de la iglesia sonaron como si anunciaran un entierro, apareció Sor Pablita. Nadie la trajo en carreta. Llegó caminando desde la sombra del cerro, envuelta en un rebozo que olía a hojas secas y a copal. Sus manos temblaban de vieja, su bastón tenía una curvatura gastada por años, y su voz era un hilo que no tenía la arrogancia de la juventud. Muchos la miraron con desdén. Una anciana sola. ¿Qué podría saber de las brujas que venían en fuego? Otros la miraron con esa mezcla rara de esperanza y sospecha, que se guarda para los forasteros que traen remedios. Se dijo que venía de la sierra, que había pasado por Tabasco y conocido curanderos que hablaban con los árboles, que había vivido una vez en un pueblo donde las luciérnagas cubrían las noches como monedas. Pero todo eso eran palabras que iban y venían. Lo importante fue lo que pasó después de su llegada, y lo que no supieron decir con claridad los que vivieron para contarlo. Al principio, Sor Pablita apenas ocupó una casa al final de la calle Real, junto al riachuelo donde las piedras sirven de espejo. Se sentaba en la puerta y barría con manos lentas. Los niños, que son los que menos temen, iban a mirar y se quedaban a su lado, como si en su presencia el aire fuera menos áspero. Los ancianos comentaban que los bebés dejaban de inquietarse cuando ella pasaba. Se quedaban tranquilos, con la respiración como la de quien sueña. Era pequeño para confiar demasiado,
pero lo suficiente para que el rumor empezara a cambiar de acento. Donde antes había pavor, hubo un alivio que olía a incienso barato y a tierra removida. Padre Miguel fue el primero en acercarse con cautela, con las manos que todavía olían a misa. Le ofreció pan, le ofreció bendición. Ella recibió todo con una sonrisa que no prometía nada, pero tampoco rechazaba. Sor Pablita tenía ojos que pegaban. No eran ni dulces ni terribles. Eran ojos que parecían haber visto demasiadas cosas. «Aquí hay noches que no necesitan luz», le dijo al cura. Y nadie supo si hablaba del pueblo o de otra cosa. Luego, sucedieron pequeñas cosas que hicieron que la gente empezara a mirar distinto. Aquella noche en que una bola de fuego se acercó a la calle del molino, la luz cambió, y la bola rebotó, como si encontrara una pared invisible. Una madre que juró no creer en remedios ni en santos declaró que, cuando la anciana puso un pañuelo en la ventana, el brillo se desvió. Es fácil creer en alivios en el hartazgo. Cuando algo te quita lo que más quieres, la primera verdad que abrazas es la de quien te ofrece consuelo. Sor Pablita no exigía altares ni ofrendas complicadas. Pedía una taza de atole, una cobija, a veces una palabra que nadie más pronunciaba. No hablaba de pactos. Pero las lenguas del pueblo corren y se enredan. Había quienes creían que la anciana recitaba oraciones antiguas, otros decían que cantaba en una lengua que nadie allí reconocía. Los jóvenes comenzaron a decir que, desde que ella estuvo, menos casas amanecían con sábanas arrugadas. Las voces que se llevaban las bolas de fuego perdieron hambre por un tiempo. El susurro de milagro se coló en las esquinas, pero también se coló el murmullo de la duda. ¿A qué precio? Que una protección llegue en forma de anciana hace que algunos miren con gratitud y otros con recelo. Doña Eustaquia, mujer de manos ásperas que había enterrado a su nieta en verano, no confió nunca. Los animales que cambian de piel piden pan a su manera, decía, y nadie sabía exactamente a qué se refería. Ernesto, en cambio, defendía la llegada con la ceguera de quien recupera lo que había perdido. Nos quitó el miedo. Si eso es brujería, que vengan 100 brujas más. Las opiniones se repartieron como cartas en juego. Unos ganaban confianza y otros, secreto. La vida empezó a recuperarse en pequeños actos. Las velas dejaron de consumirse tan pronto. Los niños volvieron a correr a la plaza, aunque con menos madrugada en sus pies. El padre joven volvió a celebrar misa, con la sombra de lo sucedido todavía pegada a sus hombros. Pero los relatos no desaparecieron. Se transformaron. La gente dejó de contar solo que las bolas de fuego cazaban, y empezó a añadir que la anciana salía de noche con un cántaro, y volvía con las manos húmedas, como si hubiera ido a buscar agua donde nadie cree que hay. Los que miraban desde los tejados notaron que a veces, cosas pequeñas se colgaban del borde de su cayado. Cuentas de colores, trozos de hilo, semillas. Ofrecimientos, dijeron unos. Recuerdos, dijeron otros. Yo escuché uno de esos recuerdos una noche, que la luna sobrevivía a la lluvia. Había una reunión en la cocina de doña Eustaquia. Se hablaba en voz baja. Un hombre que había sido padrino de bautizo, contó que, antes de la llegada de Sor Pablita, un padre había ido al monte con una linterna para seguir a las bolas de fuego. Lo encontraron a la mañana siguiente, temblando, con los ojos muy abiertos como si hubiera visto la verdad del mundo, y no supiera digerirla. No dijo nada. Se cubrió la cara y se marchó. Esos relatos se quedaban colgados en la garganta, porque los detalles importan. No había marcas en la tierra, no había cenizas que explicar. Solo el silencio imperturbable de quien ha visto algo que no puede nombrar. Dicen que la vieja no pide sangre, murmuraba la gente. Dicen que pide otra cosa. Y entonces, vino la noche que la tormenta decidió quedarse hasta el amanecer. La lluvia empezó como una tela que se descosía. El viento se metió en los poros de las casas y las vio pasar, como si las quisiera separar de sus cimientos. Las campanas doblaron con un estruendo que parecía más que aviso, parecía desafío. Las luciérnagas se escondieron. Las madres apilaron mantas.
El olor a maguey se mezcló con el de la cera y el humo, y en la iglesia la luz titilaba como una vela que recuerda otras velas. Los más viejos hablaban en voz casi inaudible, como si las palabras mismas pudieran atraer a lo que merodeaba. Fue entonces cuando, según los que estuvieron dentro de la iglesia, pasó lo que nadie contó del todo. Las puertas habían sido clavadas desde afuera por una mano desesperada. Padre Miguel estaba en el altar con las manos juntas, los labios formando una plegaria que la lluvia deshacía en la piedra. El aire estaba espeso, como si en cada respiración alguien añadiera otro peso. Sor Pablita llegó, dicen, con su bastón y sus manos llenas de cosas que olían a monte. No la vieron subir hasta el púlpito. Hubo quienes juran que la vieron ya en el centro, con el rebozo arrugado por la lluvia, los ojos fijos en la puerta, como si esperara algo que los demás no oían. Las bolas de fuego llegaron de golpe, como si el cielo hubiera decidido romperse en relámpagos que no eran relámpagos. Entraron por las rendijas, se introdujeron por el ventanuco alto, y comenzaron a girar alrededor de las vigas. Hicieron un ruido husmeante, un sonido de jarabe hirviendo que se mezcló con el crujir de las maderas. El joven cura quiso rezar más fuerte. La voz le tembló. Padre José salió de entre las sombras, y se acercó al umbral con la Biblia en alto. Pero a los segundos fue como si la palabra no pudiera sostenerse en el aire. La Biblia cayó, y la figura de José se disolvió entre la luz. Nadie gritó. El miedo cerró la garganta de todos. Lo que sucedió después lo cuenta cada quien con distinta versión, porque las memorias de esos instantes se pegan a la fantasía como el barro a los pies. Algunos dicen que Sor Pablita comenzó a hablar en una lengua que los perros entendían. Otros, que golpeó el suelo con su bastón, y del barro subió un olor a animal. Lo que todos coinciden en mirar con la misma frialdad es la transformación. Primero, un ruido húmedo, como hojas arrancadas. Luego un estiramiento de los huesos que no parecía humano. El rebozo cayó en un pliegue que los niños cuentan hasta hoy, y la piel de la anciana se cubrió de algo que brillaba con la misma luz de la lluvia. Pelaje oscuro, salpicado de gotas que parecían perlas negras. No voy a pintarte la escena con sangre. Las cosas que sucedieron no necesitan eso para ser terribles. La nahuala, porque eso fue lo que muchos supieron nombrar, aunque otros prefirieron callarlo, no dejó de ser Sor Pablita de la noche a la mañana. Los cabellos de la anciana quedaron en el olor del pelaje. La voz se quebró en un gruñido que traía memoria de jaguar y lobo. La boca se abrió en una forma que no era humana. Sus movimientos fueron más rápidos que la luz de las velas. Su pata golpeó la piedra con un sonido que echó a temblar a los candelabros. Aún así, hubo algo en su postura que evitaba el puro horror. Era guardiana, no depredadora en esos instantes. Se plantó como quien protege una puerta, y las bolas de fuego al encontrarse con esa figura, vacilaron. La batalla que siguió es un mosaico de imágenes que los que la vivieron llevan pegadas al pecho. Luz contra sombra, chispas que se estrellaban en el rebozo convertido en pelaje, las maderas del techo que crujían como si recordaran otros techos que habían ardido. La nahuala no era un ser salvaje que devoraba sin medida. Combatía con la precisión de quien sabe lo que defiende. En aquellos instantes, la iglesia dejó de ser templo para algunos y se convirtió en una arena donde lo antiguo y lo moderno intercambiaban golpes. Las bolas de fuego rebotaban y se fracturaban contra la figura animal. Algunas se apagaban con un siseo que olía a hojas quemadas. Otras volvieron a su forma y se lanzaron como cometas salvajes, pero la nahuala estaba allí para cortarlas con zarpazos que no desgarraban carne humana, sino que parecían desgarrar la propia concepción del peligro. Quienes miraban desde la sacristía cuentan que la boca de la bestia, cuando se abría, no mostraba un festín de muerte, sino pequeños objetos que brillaban en la oscuridad. Collares, cuentas, un trozo de tela que pudo ser de una sábana, algo parecido a una pequeña campanilla. Como si recogiera recuerdos, dijo alguien. Las madres miraron la escena con una mezcla de alivio y una extraña punzada que aún no saben llamar por su nombre. El rezo que habían aprendido de niños se volvió a repetir, entrecortado, no tanto para ahuyentar a la bestia, como para pedir que aquel forcejeo terminara sin más pérdidas. Fue en uno de esos instantes de menor luz,
cuando algunos percibieron algo que nadie mencionó al principio, porque las palabras asustan incluso a quienes las pronuncian. En los ojos de la nahuala, dos ojillos que brillaban bajo la lluvia, se reflejaron destellos que parecían no ser luz común, pequeñas caras. No eran caras completas, eran como impresiones, leves como huellas en un barro que no termina de secar. Algunos lo juraron con voz baja. Vi rostros en sus ojos. Otros callaron. Eran recuerdos. ¿Era la forma en que aquella criatura mostraba lo que había protegido antes de ser lo que ahora era? Nadie lo supo decir con certeza, pero la visión dejó un frío que no se pasó con el primer rayo del día. Y mientras las bolas de fuego se retiraban como si alguien las hubiera llamado de regreso, la nahuala se erguía, respirando con la calma de quien acaba de realizar una tarea urgente. No mató en la iglesia, no sembró la destrucción que muchos habían imaginado cuando vieron su transformación. Los bebés estaban a salvo. El pueblo, entre la lluvia, suspiró con alivio. Padres que habían enterrado la esperanza, la encontraron de nuevo esa noche. Las manos temblorosas se aferraron a las cunas, y por primera vez en semanas hubo un silencio que no olía a presa. Pero la calma traía preguntas que no se podían evaporar con la bruma del amanecer. Don Remigio miró a Sor Pablita, que otra vez en su forma de anciana recogía su rebozo y sus cosas, y sintió que la gratitud no alcanzaba a cubrir el hueco que dejó una sombra tan larga. ¿De dónde vienes?, preguntó con voz de hombre que no sabe si debe agradecer o temer. Ella lo miró, y sus ojos fueron otra vez esos ojos que guardaban más de lo que mostraban. Vengo de donde siempre vino la noche, respondió con la seguridad de quien no quiere dar instrucciones, y tampoco ofrecer explicaciones. Se contaron luego detalles que se quedaron en la boca de pocos. En la hendidura del bastón de Sor Pablita, por la mañana, encontraron cuentas que nadie supo explicar. Pequeñas bolitas oscuras, como perlas hechas de carbón, alineadas con mimo. Las manos de los niños recogieron una de esas cuentas y la llevaron al río. Al dejarla sobre la piedra, la pequeña empezó a brillar por un segundo con luz propia, y luego, nada. Son ofrendas, dijo doña Eustaquia, con la rigidez de quien aún no confía. Son recuerdos, dijo el joven Ernesto con la convicción de quien cree en milagros. Ninguna de las dos explicaciones llenó el espacio que quedó. Lo que se abrió en Pueblo Viejo no fue solo una tregua. Fue la sospecha de que aquello que protegía podía también guardar algo que no terminaban de comprender. No porque la anciana fuera mala, sino porque la protección, en su forma más antigua, casi siempre exige algo que no se nombra en voz alta. Los ancianos de la casa vecina, los que aún recuerdan la voz de sus abuelos, comenzaron a hablar de trueques con la naturaleza. Ofrendas que no se ven, pero que se sienten en la ausencia de una cosa, en la quietud de otra. Siempre hubo precios que nadie quiere pagar, murmuró uno de ellos. En los días posteriores la vida recobró costumbre, y las madres volvieron a cubrir las cunas con paciencia. Pero cuando la noche se cerraba, y la lluvia volvía a asomar su canto, algunos decían que veían, a la distancia, una figura en el cerro que no parecía entrar al pueblo. Era Sor Pablita, decían, sentada sobre una roca, mirando hacia la cúspide donde hace tiempo se junta el viento. En sus manos llevaba cosas que parpadeaban como pequeñas luces, y de vez en cuando la luna escondía el rostro, se veía como si sus ojos recogieran algo y lo guardaran en la oscuridad. Yo sé que estas historias se cuidan en voz baja por una razón. Nombrar algo implicaría reconocerlo, y en el pueblo, hay cosas que se prefieren no nombrar del todo. Las conversaciones se vuelven murales de medias verdades. Las madres dicen, nos salvó, y los que no tienen hijos que perder dicen, nos entregó algo. Entre esas dos orillas, se abre una franja aterradora que nadie quiere cruzar por completo. Mientras el tiempo pasaba, hubo pequeños indicios que volvieron a encender la inquietud. Niños que jugaban en el riachuelo regresaban callados, con las manos llenas de arena que olía a lluvia vieja. Algunos afirmaban que en la espuma del agua habían visto figuras que parecían movimientos de cara. Otros dijeron que eran reflejos. Una mañana, en la plaza, una vieja encontró colgando de la rama de un maguey una hebra de pelo negro trenzada con flores secas.
Nadie la reconoció como de las familias del pueblo. Se archivaron esas cosas como piezas sueltas de un rompecabezas, porque hay partes de la realidad que solo aparecen cuando alguien mira con la atención de un cuentista. Y si te preguntas por qué cuento todo esto con calma, es porque el silencio también es parte del relato. No todas las verdades se entregan de una vez. Cuando algo que antes fuera amenaza se convierte en guardián, hay una gradación que va de la gratitud al recelo, y esa gradación puede durar años. Los niños que vivieron esa noche recuerdan a una anciana que olía a tierra y a humo, y que ahora aparece en las historias como protectora. Los ancianos recuerdan la misma figura con otros matices. No dejan de ver en sus manos cuentas que no saben cómo explicar, en sus ojos reflejos que se parecen a rostros que no debían estar allá. Lo que ocurrió en Pueblo Viejo aquel verano no se cerró con una victoria neta. Fue más complejo, una bestia que pelea a favor de los vivos pero que, al mismo tiempo, parece acumular algo. Eso es lo que la gente susurra en voz baja, que la nahuala nos salvó de las bolas de fuego, sí, pero que guarda una colección de sombras como quien guarda semillas en frascos. Y lo que hay dentro de esos frascos, nadie lo sabe nombrar sin que la garganta se haga un nudo. La tormenta aquella noche se fue, y la lluvia dejó un olor nuevo en las calles. La iglesia quedó con el altar intacto, pero con los bancos marcados de hollín. Sor Pablita volvió a su casa de al final de la calle, y por las mañanas se le veía recoger agua en un cántaro que nunca vaciaba del todo. Había quien la veía ir sola hasta el borde del monte, y al regresar, traer en la palma de su mano algo que parecía vibrar con una luz interior. Nadie pidió explicaciones. La gente aprendió a vivir con el alivio y la pregunta al mismo tiempo. Fue en ese telón de calma forzada, cuando llegaron voces nuevas desde tierras más bajas, desde Acahual, en Tabasco, con historias que parecían otra cara del mismo espejo. Me las trajeron a la puerta de la cantina un hombre con botas húmedas y ojos cansados, nombres de una niña llamada Silvia, una tía llamada Nati, un río que reflejaba más que cielo. Me dijo que si quería entender mejor, debería escuchar también esa historia, porque no hay leyenda que llegue a su punto sin cruzarse con otra que la complete. Pero esa es otra noche, otro río, otro silencio que merece contarse con detalle. Aquí, en Pueblo Viejo, lo que queda cuando las velas se consumen, es una pregunta que nadie ha querido responder en voz alta. ¿Hasta qué punto aceptarás que te protejan si, para hacerlo, te piden algo que no conoces? Y si el protector guarda en sus ojos pequeñas caras que le brillan en la oscuridad, ¿puede un pueblo dormir tranquilo sabiendo que el precio de la salvación queda, para siempre, colgado en la mirada de quien lo cuida? La noche siguiente prometía mostrar algo más, o quizás, dejar que el misterio creciera. Las calles estaban húmedas y aún olían a lluvia. La gente dormía con el rebozo bien ajustado, y en la casa al final del camino, Sor Pablita se sentó a la sombra del hombre que fue una vez, y del animal que ahora parecía saber de la luna. Algunos se asomaron por las ventanas, y observaron cómo ella abría el bastón, y depositaba en su hueco algo pequeño y negro. Una cuenta tal vez. La colocó allí con cuidado, como quien guarda un suspiro en un frasco. Al cerrarlo, la anciana miró hacia el pueblo, y por un segundo la luz de sus ojos pareció contener cientos de pequeñas luces que titilaron, como si dentro hubiera historias que todavía nadie sabía contar. Y así quedó el pueblo, a salvo de las brujas visibles, pero con un secreto que empezaba a pesar más que el alivio. La voz del pueblo cambió de canto. Ahora, además de rezos, se oían preguntas que nadie quería formular a la cara de la guardiana. Los cuentos, como las noches, saben cómo estirarse. Hay hilos que parten de aquella iglesia, y cruzan el mapa hasta llegar a otras tierras donde las miradas atrapan, y donde las tías pueden andar por los ríos con ojos que no sueltan. Pero eso ya es otra ruta de sombra y agua, y merece ser contada a su manera. Acahual está más abajo, donde el río se abre como palma, y la tierra huele a tierra mojada y a monte eterno. Me lo contaron como quien entrega un soplo de viento, con cuidado, y mirando de reojo al agua. Silvia era una niña que aprendió pronto a pescar con las manos, a atrapar sombras de peces entre las raíces,
Tenía los dedos huesudos y la risa rápida de quien no espera demasiado de la noche. Vivía con su tía Nati, una mujer que vino de más profundo en la selva y que llevaba en el pelo el olor a resina. «No vendas los ojos de quien no te pertenece», le dijo una vez la madre de Silvia antes de morir. Su última advertencia, un círculo que quedó sin cerrar. Si esta historia te atrapa, quédate. Suscríbete y comparte con alguien que ame escuchar lo que los pueblos prefieren no gritar. Lo digo porque hay relatos que se diluyen si nadie los nombra, y otros que se multiplican si se repiten en voz baja. La tía Nati no parecía una bruja a la vista de todos. Cocinaba arroz, curaba fiebres con hojas de guayabal, y tejía mantas con un color que no se encontraba en telas comerciales. Pero al caer la tarde, cuando el río llevaba la luz a otra orilla, ella se transformaba en lo que los ancianos llaman con temor. Una mujer que camina por encima del agua como si la superficie fuese tierra firme. No era que flote, era que conocía una forma de pasar donde el mundo se afina y el rumor del lago se vuelve palabra. Las madres del pueblo la miraban desde lejos, con el delantal apretado, y decían: «Nati habla con otra voz cuando el agua la recibe». Algunos jóvenes la vieron sentada en la ribera, con los pies en el agua, y aseguraron que su mirada parecía absorber la luna. Silvia, curiosa hasta el borde, la observaba con una mezcla de terror y deseo. La tía la enseñó a recoger raíces que curan y también a escuchar los nombres que dicen las hojas. Le contó que había maneras de contener la noche para que no se llevara lo vivido. Los cuentos de Nati estaban llenos de metáforas que a una niña le podían sonar a magia pura. Frascos que guardan recuerdos, cuentas que repelen pesadillas, piedras que cargan con el peso de los nombres. «Si guardas lo que duele, no lo pierdes», le explicó la tía una tarde, y Silvia, que siempre quiso quedarse con todo, lo entendió a medias. No fue extraño que la niña, un día de luna nueva, le pidiera a Nati que le mostrara cómo era caminar sobre el agua. «No por vanidad», dijo la niña, «solo para ver qué hay al otro lado». La tía la miró, y por un instante su expresión se partió como una piedra en dos. Había amor y también cálculo. «No son travesías para manos pequeñas», murmuró, pero no cerró la puerta. En el pueblo, la gente cuenta que Nati no impedía, más bien educaba la curiosidad para que se volviera obediente al precio que pedía el río. La primera vez que Silvia vio los ojos de su tía sin parpadeo, fue desde la cama, ya de noche. La mujer la arrulló con una canción que olía a copal, le frotó las sienes con una rama de ciruelillo y le habló de un espejo que no refleja caras, sino ecos. «Las miradas pueden ser jaulas o puertas», le dijo, y en ese murmullo, la niña creyó que las miradas servían para atrapar lo que no debía perderse. No sospechó que en otras lenguas, la frase significaba algo más frío: ojos que se convierten en recipientes. Con el tiempo, comenzaron a circular pequeñas desapariciones en Acahual, mascotas, luego una gallina, y al final, la tardanza de Silvia para volver de la orilla. Cuando llegó, dijo que había estado con la tía recogiendo agua y con la calma de quien trae algo preciado. Pero su risa perdió una nota. Su juego quedó más serio. Los vecinos notaron que cuando se asomaba a las tardes, sus ojos parecían brillar con un destello distinto, como si detrás de su mirada hubiera otra luz que parpadeaba. Las madres, protectoras, comentaban en voz baja: «Pobre niña, le pasó algo en el río». Nadie dijo la palabra que algunos temían pronunciar: alma. Silvia empezó a enfermar sin que una enfermedad clara se impusiera. No fue fiebre escandalosa. Fue un decaimiento que no tomaba forma. Comía, pero con menos hambre. Dormía, pero con sueños en los que corría detrás de algo que nunca alcanzaba. La tía Nati se ocupaba de ella con remedios, con hojas que emanaban vapor, y con cánticos en una lengua que hacía vibrar las ollas. Pero la gente lo veía con desconfianza. «¿Te cura o te guarda para otro uso?», preguntaban a media voz, sin destinatario fijo. Una noche, la tía llamó a un curandero que conocía de la época en que todavía andaba por aldeas más pequeñas. Era un hombre enjuto, con la piel curtida y una colección de piedras en el saquillo.
Lo que pasa es que algo se piensa dueño de la niña, dijo, tocando su frente con una pluma. No pronunció la palabra maldición. Usó un eufemismo que el pueblo entendió. Apego de ojos. Los curanderos ancianos explican que hay miradas que se alimentan de lo que miran, y que en ocasiones se necesita devolver lo mirado, para que el vínculo no se vuelva cadena. Nati, por su parte, ofrecía relatos de otra estirpe. Contaba que en su infancia vio a un hombre que encerraba en frascos sus penas, y que aquello le salvó la vida en tiempos de hambruna. Decía que la práctica más antigua consiste en almacenar aquello que duele para que la familia no se descomponga. A veces hay que guardar lo frágil para que el resto se sostenga, decía. Sus palabras eran como telarañas. Si las aceptabas, respaldaban la acción. Si las rechazabas, quedabas marcado por la sospecha. La inquietud se hizo costumbre cuando, una tarde, unas niñas encontraron junto a la casa de Nati una cajita diminuta, cubierta de barro. Tenía adentro una perlita negra, pulida, y dentro de la perlita parecía latir un punto de luz. No era nada que se vendiera en el mercado. Una vecina dijo que se parecía a las cuentas que la nahuala de Pueblo Viejo tenía en el bastón. Otra murmuró que eran cosas que las brujas usan para jugar con almas. Nati recogió la cajita con manos que no temblaron, sonrió con un dejo de orgullo, y la guardó en un rincón bajo su cama, como quien esconde un tesoro vergonzoso. La metamorfosis de Silvia no fue inmediata, ni exhibida. Fue una corrosión lenta. Palabras que olvidaba, una voz que perdía timbre, la mirada que se volvía un pozo. Una madrugada la niña se levantó y caminó hacia la ribera sin despertar a nadie. La encontraron al amanecer, sentada con las piernas cruzadas, mirando al agua como quien espera un regreso. Tenía en las manos un puñado de piedrecillas que, al verse con luz, mostraban un brillo interno, como si dentro de ellas hubieran quedado pequeñas hogueras. «No lo hice sola», dijo en su voz hueca, y la tía Nati, al oírla, la miró con una ternura que dolía, y con el gesto firme de quien cierra un trato. Los curanderos del pueblo hicieron lo que pudieron, sahumerios, rezos mezclados con cánticos ancestrales, agua pasada entre manos. Pero la explicación que más caló fue la que vino de quienes habían vivido más. La tía Nati no mata, encierra, dijo un anciano, la voz quebrada por el temor y la incredulidad. Es más terrible quedarse sin cuerpo que quedarse sin descanso. Algunos vivientes se vuelven prisioneros sin saber que lo son. No era un juicio unívoco. Muchos en Acahual valoraban el orden que Nati traía con sus curas, y preferían no enfrentar la posibilidad de que la mujer tuviera prácticas que otros llamarían crueles. Silvia cayó en un sueño del que no despertó. No murió de un modo que el pueblo pudiera explicar. Su cuerpo permaneció, caliente, pero su risa no volvió. La tía Nati guardó la puerta, veló el cuerpo, y recitó cánticos hasta que el amanecer fue lo bastante duro como para no creer en sombras. Enterraron a la niña junto al sendero que conduce al río, con una guirnalda de flores que la tía había tejido. Algunos dijeron que aquello cerró la historia. Otros, que la cerraron mal, como se cosen viejas costuras que terminan por reventar. Poco después del entierro, la tía Nati desapareció. No dejó cartas, no dejó llaves, simplemente se desvaneció una noche en que la niebla se extendió sobre el río como una sábana. La gente buscó, llamó, ofreció recompensas en pequeñas monedas, pero nada. Un día, alguien dijo haberla visto en la otra orilla, caminando sobre el agua con una cesta llena de cuentas, sus ojos brillando con una luz que no pertenecía al amanecer. Se fue a donde las cosas se nombran por otro precio, dijeron, y con eso cerraron la boca. Con la distancia, la historia de Silvia se volvió un espejo que lanzó un reflejo oscuro hacia Pueblo Viejo. Porque los pueblos hablan entre sí con el run-run de la llovizna. Lo que pasa en una ribera llega en forma de rumor a la montaña. Y así, las madres que antes solo temían a las bolas de fuego, comenzaron a mirar con más cuidado a su guardiana silente. Las coincidencias fueron pequeñas, a veces ridículas, siempre suficientes para abrir la puerta de la duda. Cuentas negras similares, ojos que contenían destellos, ancianas que desaparecían en la noche.
Alguien mencionó el saquillo con perlas que Nor Pablita escondía en el bastón. Otros recordaron la caja en la casa de Nati. No era prueba concluyente, pero la inquietud empezó a podar la confianza como quien poda un árbol que hasta ayer dio sombra. Volvamos a la sombra que vigila en el cerro de Pueblo Viejo. Si la tía Nati recogía esencia para sobrevivir o para acumular, la nahuala de Sor Pablita pareció, en su primera aparición, realizar un acto de defensa. Aquí llega la parte que más se discute cuando los mayores deliberan. ¿Dónde termina la protección y empieza la conservación de aquello que antes pertenecía a otros? Un chamán que visité una tarde con olor a humo y hojas, me lo explicó con una metáfora que se pegó a la costilla. Hay guardianes que guardan, y guardianes que almacenan. El primero deja ir cuando la época lo pide. El segundo colecciona para sostenerse. Ambos son peligrosos a su manera. No aclaró el caso de Sor Pablita, más bien trazó un espacio para la sospecha. Con los años, la vida en Pueblo Viejo tomó un curso que parecía más seguro. Los niños crecieron con más travesuras y menos sobriedad. Las madres volvieron a permitir que las puertas se abrieran al viento y a la tarde, y las velas dejaron de consumirse en un suspiro. Pero el precio se insinuó en detalles que, con el tiempo, comenzaron a pesar más que el alivio de la primera noche. Algunos recién nacidos tenían un silencio en la mirada cuando los llamaban. Respondían con bostezos que no abrían la boca. Un curandero que vino de lejos le puso nombre a eso. Eco de prisionero, explicó, y lo dijo como quien describe una enfermedad que no se ve en la piel. Las cuentas que encontraba la gente en el hueco del bastón cambiaron de significado. Al principio eran ofrendas que arrojaban alivio. Luego, algunos empezaron a pensar que eran recipientes de algo robado. Un muchacho que trabajaba en la carpintería dijo, una madrugada de tabaco y leña, que vio a Sor Pablita a la distancia, en el cerro, y que en su mirada brillaban rostros de niños como escenas embebidas en cristal. No sé si eran recuerdos o sombras, dijo, y en la cantina, la frase quedó como un carbón encendido que nadie se atrevió a tocar a la mano. Cuando preguntas a los que vivieron aquella época, las respuestas se parecen a espejos que devuelven imágenes distintas. Doña Eustaquia, ya anciana, te dirá con voz quebrada que prefería haber vivido con la amenaza de las bolas de fuego antes que con la certeza de que alguien, aunque fuera guardiana, les había cobrado algo. Ernesto, que perdió un hermano en aquellos años y que luego tuvo hijos propios, defiende lo que pasó con la violencia de quien agradece. Nos salvó, repite, y sus manos comienzan a buscar en el aire la forma de la noche que no volvió. Nadie puede, con palabras, cerrar la fisura entre esas dos orillas. Los curanderos y los ancianos de la región intentaron abordar el asunto con rituales públicos. Fogatas en las plazas, rezos que mezclaban lenguas con recuerdos tupidos, ofrendas que se llevaban al río. Pero el problema, dijeron algunos, no se solucionaba con cenizas, se solucionaba con nombrar la verdad. Y nombrarla es peligroso, porque si admites que alguien ha guardado rostros, que ha coleccionado memorias como perlas, te enfrentas a la posibilidad de que la protección haya requerido un sacrificio que nunca fue consultado. Hay quienes afirmaron en voz baja que en las noches de luna llena, la figura de la nahuala trepaba al borde del pueblo y miraba con detenimiento cada casa. No para asustar, sino para comprobar. Como quien revisa una cosecha. Un anciano me dijo, con la seriedad de los que han visto demasiadas cosas claras, protege, sí, pero también revisa si lo que se guarda sigue bien. Como si las cuentas y los frascos tuvieran vida propia, y como si la guardiana fuera además una sortija que aprieta su propio pulso. El paso del tiempo no cura todas las cosas, las transforma. En Pueblo Viejo aún hay familias que recuerdan la noche de lluvia con gratitud, y hay otras que recuerdan la misma noche con un nudo en la garganta. Lo más inquietante es que los dos recuerdos pueden ser verdad simultáneamente. La nahuala salvó cuerpos. La tía Nati guardó esencias. Si uno atiende a la lógica de las leyendas, el hilo que los une no es casual. Ambos conocen que el mundo pide ofrendas para que la vida continúe. La diferencia está en el trato.
Sor Pablita actuó en un instante de defensa, y en ese acto hubo nobleza. Nati actuó lentamente, acumulando como quien prepara una despensa para el final. Ambas prácticas interrogan la ética de la protección. Años después, en una noche de calor espeso, visité Pueblo Viejo con la discreción que merecen estos relatos. Caminé por la calle Real, y en la casa al final, el cántaro de Sor Pablita seguía junto al río. Aparecieron también los niños, ahora más altos, jugando con la indiferencia que da el tiempo. Me acerqué a quienes quedaban, y pedí que me contaran lo que ellos sabían, y hubo quien se abrió, y reveló pequeños detalles que, juntos, conformaban un mapa inquietante. Un niño, ya hombre, me llevó a una piedra en la ribera donde dijo haber jugado de pequeño. En la grieta de la roca encontró una cuenta negra, aún brillante, y la sostuvo como quien saca una reliquia de la tierra. Siempre la tuve en el bolsillo, confesó. No sé por qué me sentí más seguro teniéndola. No quiso que se la devolviera al río. Su relato resonó con otras voces, la de una mujer que contó haber visto a una anciana recoger desde la cima del cerro algo que se parecía a un pañuelo con cabellos. Otra persona mencionó un rumor de la sierra, que la nahuala coleccionaba pequeñas voces hasta que ya no necesitaban gritar. Es fácil imaginar conclusiones definitivas. Es más humano aún buscar culpables, pero los relatos no permiten un veredicto sencillo. La nahuala pudo haber hecho lo que hizo por amor a un pueblo. La tía Nati pudo haber actuado por miedo a perder los fragmentos de su propia historia. En ambos casos, la naturaleza del precio no se muestra con claridad. Es un hueco en la narración. A veces, cuando una puerta se cierra, lo que se escucha es un gemido distante que no alcanza a decir por qué. Quiero terminar con lo que me dijeron los viejos del lugar en la última noche que pasé allí. Se reunieron en la plaza, con sillas oxidadas y una botella compartida. Uno a uno, fueron tirando palabras al fuego. Las leyendas sirven para que cuidemos lo que es frágil, dijo uno. Y para recordarnos que todo consuelo puede llevar un costo, añadió otro. Alguien lejos, en la sombra, pronunció algo que quedó en el aire como si fuera un aviso. No olvides mirar a quien te cuida en las noches claras. A veces sus ojos sostienen historias que no deben quedarse vivas para siempre. Cuando me preparaba para marchar, alguien me mostró la última imagen que quiero dejarte. En la cúspide del cerro, donde el viento se rompe como un espejo, una figura se perfilaba contra la luna. No necesitó moverse para decir algo. Ya la forma era suficiente. Unos ojos, dos ojos que en la distancia parecían guardar destellos. No afirmo que allí hubiera rostros en miniatura, ni que fueran almas prisioneras. Afirmo que la sombra, la forma y la luz juntas dibujaron una escena que dejó helada la garganta. Si las leyendas no son otra cosa que mapas para la precaución, entonces esta te pide que mires dos veces. Al que amenaza y al que promete protección. El pueblo temía a las brujas, y lo comprendían bien. Ellas eran visibles en su violencia. Pero la nahuala, que vino con paso de anciana y canasto al hombro, guardaba, según cuentan, un secreto que pesa más que el fuego que se alejaba. Acumulaba, en algún lugar del brillo de sus ojos, y en el hueco de su bastón, fragmentos que la mantenían en pie. Si no son almas, son recuerdos. Si no son recuerdos, son silencios que comen la inocencia. La diferencia es sutil y mortal en su efecto. A veces el protector se transforma en custodio de aquello que antes pertenecía a otros, y la noción de pertenencia se vuelve un círculo que solo los valientes se atreven a romper. Así que cuando camines por la noche y escuches el rumor del río, recuerda las voces de Pueblo Viejo y de Acahual. Recuerda las perlas negras en el bastón, la cajita junto a la casa, la tía que anduvo sobre el agua, y la anciana que se volvió loba en un templo. Siéntete libre de creer en cualquiera de las versiones. Solo no cierres los ojos ante la posibilidad de que la protección más grande esconda un precio que nadie te contó. Y si esta historia te dejó helado, comparte en los comentarios qué detalle fue el que más te inquietó. Suscríbete si quieres más relatos que no se suelen decir a la luz del día. Al marcharme, la última visión que se quedó conmigo fue la de la nahuala sentada en su roca, a la distancia, observando el pueblo dormir,
En sus ojos titilaban luces que no eran estrellas. No afirmo que fueran caras ni prisioneros, pero sí dejaré esta imagen. A veces, la bondad que protege también necesita algo que guardar, y las miradas que guardan pueden, con el tiempo, convertirse en la cárcel más silenciosa e inevitable. Y en noches sin viento, si pasas por la ribera y te fijas bien, podrías jurar que en la lejanía hay una sombra que vigila, y por un instante, detrás de su brillo, hay algo que te parece terriblemente conocido. La sonrisa de un niño que ya no viene a jugar.